victoria en la vida cristiana, y específicamente voy a hablar acerca del tema condiciones bíblicas para ser victorioso. Condiciones bíblicas para ser victorioso. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas condiciones que la palabra de Dios presenta para que usted y yo podamos ser victoriosos en Cristo? Hermanos, escuchen, en esta mañana realmente tenemos tantos enemigos en la vida espiritual, en la vida cristiana, que necesitamos nosotros someternos a la palabra de Dios y ver qué la Biblia de Dios nos dice para que usted y yo podamos ser creyentes victoriosos. Así que vamos a orar para entrar en materia. Padre, gracias en esta mañana por la palabra de Dios que nos enseña que podemos en Cristo ser victoriosos. Queremos rogarte una vez más que sea el Espíritu Santo, como cantábamos, que nos ilumine para que podamos entender la Biblia y podamos crecer. Y gracias por los hermanos que están en esta mañana, nos gozamos con ellos, el buen grupo que tenemos. Ahora te rogamos que podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de tu palabra para nosotros crecer y para ser semejante a nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. En el proceso de la madurez en nuestra vida cristiana, el Señor nos dará y hará todo lo que nosotros necesitamos para crecer en el Señor y para que así podamos ser cristianos victoriosos. Es triste decirlo, oiga bien, es muy triste decirlo, pero la mayoría de los cristianos tienen problemas para ser victoriosos. Pareciera que estamos nosotros librando una batalla dispareja. Pareciera ser que el enemigo de las almas, el maligno, Satanás, tiene muchas veces más poder que nosotros. Ahora, hermano, no es así de ninguna manera. ¿Por qué tú y yo podemos ser victoriosos? Bueno, la Biblia dice que, oiga bien, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pedro dice que todo, absolutamente todo nos ha sido dado porque por su divino poder. El poder de Dios cuando fuimos salvos ha descendido a nosotros. No solamente para que podamos ganar almas para Cristo, sino también el poder de Dios. La Biblia dice, oiga bien, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, todo absolutamente nos ha sido dado. Entonces no hay duda que si todo nos ha sido dado por su divino poder, tú y yo podemos entonces tener victoria y ser victorioso en el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermanos míos, es que muchas veces nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Amén. Amén. Recuerda lo que yo siempre digo. Recuerda lo que el pastor siempre dice. Dios siempre hará su parte. Amén. Amén. Porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas, la Biblia nos dice que son en el sí y amén. No hay un tal vez, no hay una duda, no hay un no en sus promesas. Dios cumple todas sus promesas. Y si es así, entonces, ¿por qué usted y yo no somos victoriosos? La Biblia nos enseña algunas condiciones que en esta mañana yo quisiera que tú y yo veamos para que podamos tener victoria en toda adversidad. Para que podamos, hermanos míos, ser victoriosos contra todos los enemigos de la vida cristiana. Para que tú y yo podamos crecer, madurar, permanecer en el Señor. ¿Cuáles son esas condiciones? Ahí donde leímos, en primer lugar, en Juan, el capítulo número 16, yo quiero que usted y yo veamos la primera. En el capítulo número 16 del libro de Juan, el verso 25 en adelante, Jesús nos dice a nosotros, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediré en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Me dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y ahora note el verso 31. Jesús le respondió: ¿ahora crees? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y el verso 23, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note lo que nos dice el Señor Jesucristo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la primera condición para que nosotros podamos ser victoriosos y vencer como el Señor venció? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Toda esta porción de Escritura lo que nos enseña a nosotros, hermanos míos, oiga bien, es que Jesucristo había ya llegado la hora para Él ir a la cruz del Calvario. La hora había llegado. Él iba a morir. Por eso el capítulo número 17 nosotros tenemos la famosa oración intercesoria. Él ora por nosotros. Pero antes de Él ir a la cruz del Calvario, Él nos hace a nosotros una promesa y nos dice: ¿sabe una cosa? La hora ha llegado, yo voy a morir, pero yo, cuando muera, yo voy a resucitar y yo voy a ascender al cielo. Es hora para que ustedes tengan ¿qué? Confianza en mí. He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ha venido la hora de que yo muera. Y no solamente eso, ustedes me van a dejar solo. Ustedes se van a ir. Ustedes serán esparcidos. Pero hay una cosa que ustedes tienen que saber. Yo le he hablado todas estas cosas para que en mí tengáis para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo, su victoria sobre la muerte, su resurrección. El Señor todo eso, hermanos, lo hizo por nosotros para que nosotros tengamos confianza en Él y para que creamos que como Él venció, también nosotros podemos vencer. Como le decía a ustedes en el versículo número 25, en el versículo número 26, Él nos dice a nosotros que Él iba a ascender y que cuando Él ascendiera al cielo, claro, para Él ascender, Él iba a tener primero que morir, amén. Amén. Iba a tener que resucitar, amén. Iba a tener que ascender al cielo. Por eso el verso 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ha amado, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esa es una de las promesas que Él nos hace a nosotros. Ustedes deben de confiar en mí, ¿saben una cosa? Porque yo he vencido. Ustedes deben de confiar en mí porque ya ustedes creyeron en mí que yo salí de Dios. Por eso esa confianza lo debe de llevar a ustedes también a tener paz. El que vence al mundo, oiga bien, hermanos míos, es aquel que confía en Dios. El verso dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo aquel que confía en el Señor
mire hermano, puede tener victoria en este mundo. Si tú confías en el Señor, así como Él ha vencido, tú también podrás entonces vencer. El mundo nos dice a nosotros, realmente, ustedes, oiga, están derrotados. Pero no de ninguna manera. No estamos derrotados. Hemos confiado en el Señor. Amén. Él ha vencido al mundo. Y su victoria, hermanos míos, es también nuestra victoria. Recuerda eso. Tú y yo debemos de recordar eso y debemos de creer eso. Él murió, resucitó, venció al diablo, venció la muerte, ascendió al cielo. Nosotros hemos creído en Él. Ahora podemos orar, confiar en Él. Ahora podemos tener paz y podemos vencer porque Él también ha vencido. Ahora nota la segunda condición. Recuerda, si va a vencer, si va a ser victorioso, tienes que tener confianza en Dios. Tienes que tener confianza en nuestro Señor. Creer que como Él venció, tú también y yo podremos vencer. Ahora nota primera de Juan, y Juan es el que más habla acerca de la victoria del creyente y cómo nosotros podemos vencer. Primera de Juan, el capítulo número 5, el versículo 1 hasta el verso número 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, dice allí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es quien es el Hijo de Dios? Para vencer, oiga bien, para vencer y ser victorioso en este mundo, la Biblia nos dice a nosotros que hay que nacer de Dios. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que para nacer de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que creer bien en Cristo. Usted no puede nacer de Dios si no cree en Cristo. Por eso, oiga bien, aquel que no cree en Cristo ya ha sido derrotado. Amén. Ya está vencido. Por eso aquel que no cree en el Señor, dice la Biblia, no solamente ha sido derrotado, ya ha sido vencido, ya ha sido condenado. Amén. Jesucristo dijo: el que no cree en mí, que ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, para uno ser victorioso, uno tiene que nacer de Dios. Por eso, muy enfáticamente, el capítulo número 5 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora, note el verso 4, porque todo el que es nacido de Dios vence ¿quién? Vence al mundo. Es imposible vencer y ser victorioso en esta tierra, hermanos míos, a menos que no se nazca de Dios. Ahora usted verá que los ataques en la vida nuestra y en la vida de la iglesia y en la vida cristiana, todos van a venir, oiga bien, hermanos míos, a través de la fe que nosotros hemos puesto en el Señor. Los ataques en la vida espiritual, todo ataque en la vida espiritual, la mayoría de los ataques en nuestra vida espiritual van a venir a través y por medio de la fe que tú y yo hemos puesto en el Señor. Hemos creído que Jesús es el Mesías, Él es el Cristo.
El mundo va a atacar esa fe. El mundo va a atacar esa realidad. El mundo va a atacar esa gran verdad. ¿Qué estamos diciendo cuando creemos que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios? Estamos diciendo que creemos que Él es el único Salvador. Amén. Estamos diciendo que no hay otro Mesías. Estamos diciendo que no hay otro que salva. Estamos diciendo que en Él solamente hay salvación y vida eterna. El diablo, hermano, va a atacar esa gran verdad. Ahora, el que es nacido de Dios no duda eso. No duda de la persona de Cristo. No duda de su obra. Mantiene en todo momento esa fe y mantiene esa doctrina. Por eso el versículo claramente nos dice que esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para tú ser victorioso, tú tienes que mantener tu fe. Amén. Para tú ser victorioso, en ningún momento puedes dudar de esa doctrina. Recuerda, tú eres un vencedor porque tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Abandona eso y te conviértete en un apóstol. Y en los últimos tiempos, ¿cuántos van a abandonar, hermanos míos, esa fe? ¿Sabe, hermanos? Aquel que niega eso, aquel que dice eso, no es un victorioso. El diablo en verdad lo ha derrotado. Si tú y yo negamos nuestra fe referente a la obra y la persona de Cristo, en ese momento estamos en problema con Dios. Porque ¿cuál es la victoria que vence al mundo? No es nuestra fe. Amén. Amén. Es la fe en Cristo que nos ha dado a nosotros redención. Amén. Es la fe en Cristo que nos ha dado vida eterna. Amén. Es la fe en Cristo, hermanos, que nos ha libertado del infierno. Es la fe en Cristo que nos ha dado seguridad de salvación. El negar eso es no ser victorioso y haber caído en las retas entonces del enemigo. El que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios nos ayude a ser victoriosos. Amén. Dios nos ayude a mantener nuestra fe. Aunque el mundo lo niegue, aunque diga lo que diga, Dios nos ayude a mantener nuestra fe. Porque el victorioso es aquel que ha nacido de Dios por la fe en nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, ¿quién es el que vence al mundo? Vaya a primera de Juan, ahora el capítulo número 2, para que usted vea ahí, hermano, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan, el capítulo número 2. Dice Juan, primera de Juan, capítulo número 2, el verso 7. Voy a leer desde el 7 en adelante. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis que vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Note el verso 14 otra vez. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué dice? ¿Y habéis vencido a quién? Y habéis vencido al maligno. Juan escribe y dice aquí: realmente ustedes son victoriosos. Padres, ustedes son victoriosos. ¿Saben por qué ustedes son victoriosos? Porque ustedes han vencido al maligno. Amén. Le escribe a los jóvenes y le dice: jóvenes, ustedes son victoriosos, pero ¿saben por qué? Ustedes son victoriosos porque ustedes han vencido ¿a quién? Han vencido al maligno. ¿Sabe, hermanos? Para nosotros ser victoriosos tenemos que vencer ¿a quién? Tenemos que vencer al maligno. Tú y yo debemos de acordarnos una cosa. Realmente nuestra batalla, nuestra lucha aquí en esta tierra es contra ¿quién? Es contra el maligno. Y todos nosotros tenemos que vencer. No solamente los jóvenes, también los adultos. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros en el verso número 12, nota: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy importante es que el contexto, antes de decir que los padres han vencido y que los jóvenes han vencido, el contexto nos dice hijitos, que se refiere a los dos. Ustedes han vencido porque sus pecados han sido perdonados. Usted ve, hermano, la doctrina del perdón es importante para todos. No hay una persona que va a ser victoriosa a menos que encuentre perdón de pecado. Amén. Amén. Cuando encontramos perdón, hermanos míos, estamos asentando la base para nosotros derrotar al diablo. Ay, el que no tiene perdón de pecado está en problema. Amén. Amén. Porque es un esclavo del maligno y es un esclavo del enemigo. Amén. Para tú ser victorioso tienes que encontrar perdón. Amén. Los padres y los hijos. Por eso el verso 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Qué bueno es conocer al Señor desde joven. Amén. El mundo vende que una idea. Y el mundo vende, hermanos míos, mire, una falsa doctrina. ¿Sabe lo que vende el mundo? Y le oferta a los jóvenes. Le dice: eso de ser cristiano, eso es para los viejos, ¿verdad? Eso ya para los adultos. Eso no es para los jóvenes, porque los jóvenes tienen que disfrutar la vida. Ser cristiano, eso es meterse a viejo. Eso es desperdiciar la vida. ¿La juventud es para qué? La juventud es para aprovecharse, es para disfrutarla. Y cuando hablan de disfrute, hablan de deleite ¿en qué? En el pecado. Pero recuerda que el que vence, el victorioso, es aquel que ha encontrado ¿qué? Perdón de pecado. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice que Juan lo alaba a los jóvenes y le dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hermano, si eres un joven, cuando te entregaste a Cristo y fuiste salvo por él y perdonado, en ese momento venciste al maligno. Pero un momento, no nos equivoquemos. Eso es para los adultos también. Os he escrito a vosotros, ¿quién? Padres, porque habéis conocido a aquel desde el principio. Y la palabra de Dios nos dice que ¿qué es?
es lo mismo. Es lo mismo los jóvenes como los padres también. Necesitamos perdón, necesitamos victoria. Aunque el texto, hermanos, está alabando a los jóvenes, el verso 14 otra vez dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece que en vosotros y habéis vencido al maligno. Todos necesitamos vencerlo. Tú también necesitas vencerlo. Algo que se destaca en el texto, no solamente, hermanos míos, es la seguridad de perdón, de que ambos conocían a Dios, pero el verso nos dice que ellos le habían vencido porque ellos permanecían en qué, porque permanecían en que en la palabra. Note el verso número 14: he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra que de Dios permanece en quién, permanece en vosotros. Para nosotros vencer debemos de permanecer en la palabra. El capítulo 2, el versículo número 3 al 6, miren lo que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, permanecer en la palabra. Le han vencido porque han permanecido en la palabra. Todo cristiano que en su vida tiene problemas y vuelve atrás, todo creyente que ha sido derrotado, hermano, oiga bien, en su vida cristiana, en un momento de su vida cristiana, se debe, ¿usted sabe a qué? A que ha violado un principio bíblico. Amén. A que ha desobedecido la palabra de Dios, a que no ha guardado la palabra de Dios. Para ser victorioso, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra. No te canses de obedecer la palabra. No te canses de permanecer en ella. Cuando abandonamos la palabra de Dios y los mandamientos de Dios y no los guardamos, hay problema en la vida espiritual. Damos cabida al enemigo, a que él que nos venza y a que nosotros desertemos de la vida cristiana. Ahora, mira lo que nos dice ahora Apocalipsis, el capítulo número 15, para que vea conmigo en esta ocasión. Apocalipsis, el capítulo número 15, el versículo 1 al verso número 4. Dice la palabra de Dios: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El capítulo 15, en el capítulo número 15, la Biblia nos dice a nosotros que Juan tiene una visión de los salvos en el cielo. Y cuando Juan vio, hermanos míos, todos los que estaban en el cielo, él vio también allí aquellos que habían salido de la gran tribulación. Recuerde una cosa:
Allá en el cielo nosotros estaremos. Amén, amén. Y vamos a estar con el Señor. Pero allá en el cielo llegará otro grupo de cristianos que tuvieron que literalmente enfrentar al mismo diablo en persona. Tuvieron que enfrentar al dragón, a la bestia y al anticristo. Llegará al cielo un grupo, un gran número de creyentes también victoriosos. El texto nos dice a nosotros allí que él vio en el cielo eso. Y en el verso 2 dice, viví también con un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, no, del verso 2, la victoria sobre qué, la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ay, hermano, para ser victorioso en todo momento, no solamente nosotros tenemos que vencer al maligno, tenemos que resistir también ¿a quién? Al maligno. ¿Saben? Estas gentes que fueron salvas resistieron al diablo a tal magnitud que la Biblia nos enseña que tuvieron que dar sus propias vidas. Pero sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que ellos alcanzaron alcanzaron la victoria. Amén. Alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Y el texto nos dice, y su marca y el número de su nombre. ¿Cuál era este número? El 666. El 666. ¿Por qué? Porque que recuerden, aquella persona que el anticristo marque con el 666, inmediatamente va a perder su vida, va a perder a su alma. Será condenado, la palabra de Dios dice, que el que se deje marcar por la bestia será condenado. Estas personas tendrán literalmente que resistir al diablo. Al cielo llegarán solamente los que resisten al diablo. Y llegarán aquellos hermanos que le resisten y le vencen a través solamente de la sangre del Cordero. El capítulo número 12, el versículo 9 al versículo número 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo ahí que sigue, el verso número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y miren lo que dice la Biblia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron que sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el victorioso? El victorioso es aquel que vence y resiste al diablo por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. La única que quita los pecados del mundo. No hay otra sangre. Por eso, todo victorioso es aquel, hermanos míos, que encuentra perdón de pecado a través de la sangre del Cordero. Todo aquel que es victorioso es aquel que vence al diablo a través de la sangre del Cordero. Usted ve, hermano, si usted y yo somos victoriosos, es porque le hemos vencido a través de la persona de Cristo. Por eso él dijo, confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Estás tú confiando en el Señor en esta mañana? ¿Estás resistiendo al diablo? Mira Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro el capítulo número 5, el versículo 8 en adelante.
Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8 en adelante. Voy a leer desde el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nota, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente, hermanos míos, oiga bien, hay que vencerle a través de la sangre del Cordero. Hay que resistirle en el nombre del Señor. Amén. Ay, si no queremos, hermano, que Él nos venza, hay que resistirlo. Por eso la palabra de Dios nos dice: al cual resistir firme, ¿qué? Resistir firme en ¿qué? En la fe. Para vencer al diablo hay que resistirle en la fe. No te salga de la fe. Amén. No te salga de la fe de ninguna manera. Mantente en la fe. Y mira lo que dice ahí, para que vea. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo, capítulo número 5, el verso número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, le hemos vencido. Amén. Le hemos vencido por la sangre del Cordero. Vamos a resistirle en el nombre del Señor, para que el Señor sea quien nos afirme y para que Él sea quien nos establezca. Usted ve, podemos estar firmes en la fe. Amén. Podemos permanecer en el Señor. Me preocupa que muchos hermanos están, hermano, oiga bien, abandonando la fe. Muchos. Usted ve, hay hermanos que no están viniendo a la iglesia últimamente. Literalmente están descarriados. Están descarriados. Han dejado al Señor. Se han ido al mundo. El mundo los ha vencido. Esta es la fe que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Amén. Cuando el mundo nos vence, cuando hay duda, hermanos, si vale la pena seguir al Señor y codiciamos el mundo y ponemos nuestra fe en el mundo y volvemos atrás, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando en nosotros? Nuestra fe. Nuestra confianza en Dios. Amén. Amén. Nuestra fe en el Señor, nuestra dependencia de Él, nuestra falta de permanecer en la palabra, en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que está fallando? Nuestra obediencia a los preceptos bíblicos. Hay algo que estamos fallando, por lo cual el mundo, el diablo, la carne, nuestras propias concupiscencias nos están derrotando y no estamos siendo que victoriosos. Para ser victorioso hay ciertas condiciones, como vimos en esta mañana. Y la voy a leer. En primer lugar, ten confianza en Dios. Pero confiar, yo he vencido que al mundo. En segundo lugar, tú tienes que estar seguro de haber nacido de Dios. Porque el que es nacido de Dios vence, ¿qué? Vence a quien vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. En tercer lugar, para ser victorioso, la tercera condición es que hay que vencer ¿qué? Al maligno. Padre, yo les escribo porque ustedes, aunque ustedes han vencido al maligno. Amén. Jóvenes, yo les escribo a ustedes porque son fuertes, ustedes permanecen en la palabra y ustedes han vencido al maligno. Y en último lugar, hay que resistirle y hay que vencer a través de la sangre de ¿quién? A través de la sangre del Cordero. Esos que llegaron al cielo, nosotros le vimos. ¿Por qué?
porque resistieron al mismo diablo, ¿verdad? Recuerda, la gran tribulación, el diablo va a sellar a los débiles. Pero aquellos que le venzan serán aquellos que le dirán no. Tú nos puedes matar a nosotros, pero nuestra muerte será la evidencia de nuestra victoria. ¿Dónde han salido eso? Eso han salido de la gran tribulación. Eso le han vencido a través de la sangre del Cordero. Tú y yo no tenemos que ser derrotados, porque hermanos míos, tú y yo le hemos derrotado a través de la misma sangre, la sangre del Cordero. Resiste al diablo. Permanece en el Señor para que Él nos afirme y Él nos establezca. ¿Por qué razón nosotros tenemos que ser derrotados y volver atrás? No hay razón. Nos debilitamos porque descuidamos la palabra, no permanecemos en ella. Amén. Amén. Y el diablo nos agarra, miren, débil. Nos agarra fuera del pueblo de Dios. El diablo nos agarra teniendo comunión con otras gentes y con el mundo, no con los creyentes, no con los hermanos en la iglesia. El diablo, hermanos míos, nos agarra en su territorio y allí nos tienta y allí cedemos y allí somos derrotados. El diablo nos derrota porque no le resistimos en el nombre del Señor. Y nos derrota y volvemos atrás y traemos, mire, reproche al nombre del Señor y traemos vergüenza a nuestra fe y nos destruimos a nosotros mismos por no permanecer en el Señor. Ten cuidado de volver atrás. No hay razón para eso. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Corintios 15, 58 y 57 está hablando de nuestra victoria sobre la muerte. Está hablando de la resurrección del cuerpo. Cristo tuvo victoria sobre la muerte por medio de su resurrección. Y Él nos ha prometido la misma victoria a nosotros. ¿Por qué si hemos vencido, oiga bien, hasta la muerte desde ahora? Sin haber muerto ya la hemos vencido. ¿Por qué vamos a volver atrás? Amén. ¿Por qué siendo victoriosos, hermanos, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el infierno, sobre la misma muerte? ¿Por qué teniendo una victoria tan grande? ¿Por qué nosotros tenemos que ser derrotados ahora aquí en nuestra vida? Ten cuidado, ten cuidado. Dios quiere que tú permanezcas. No hay razón para que tú seas derrotado. Si nuestro Señor venció, su victoria nos asegura, hermanos míos, también nuestra victoria. La victoria sobre el mundo. Confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Confiar. Nuestra victoria sobre quién? Sobre el mismo diablo. Nuestra victoria, hermanos míos, mire, sobre todo enemigo en la vida cristiana, nuestro Señor nos la promete. Es tuya y es mía. Pero recuerda lo que yo dije en la introducción. El Señor siempre hace su parte y la hará. Amén. Amén. Él siempre la hace. Él siempre cumple sus promesas. No hay duda de eso. Él es fiel. Él es fiel. Él lo hará. Él lo hará. Por eso Él dice, confía porque yo. Nuestra victoria no está en nosotros. Jesús dice, porque yo he vencido al mundo. Nuestra victoria está en Él. Y si Él nos ha perdonado nuestros pecados para que seamos sus hijos, ¿por qué tenemos que andar nosotros ahora en vergüenza en el mundo, sirviendo al mundo y siguiendo, hermanos, oiga bien, las corrientes de este mundo? Dios nos dé gracia, oiga bien, y Dios nos dé sabiduría para nosotros
permanecer para que el Señor nos dé la victoria. Te voy a preguntar, ¿estás teniendo victoria en tu vida cristiana? ¿O eres tú uno de esos que, mira, anda por ahí siendo derrotado? Me encontré con algunos creyentes. Me he encontrado con algunos últimamente y cuando lo he saludado, óigame, han bajado la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo sin Dios. Están viviendo en el mundo. Están viviendo, hermanos míos, miren, ahí. Parece que son esclavos del enemigo. Parece que no le han vencido a través de la sangre del Cordero. Están viviendo en vergüenza. Están viviendo en pecado. Y la derrota, oiga bien, se le ve en la cara. Escúchame, tú tienes que ser un vencedor. Amén. Amén. Tú tienes que ser un vencedor. Me gusta lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 8. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mas en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué le estaba hablando? Él dijo, yo tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, amén, ni ángeles, amén, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en todas estas cosas, ¿qué dijo él? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Tú tienes que ser un vencedor. Yo tengo que ser un vencedor. No te dejes vencer. No te dejes engañar del diablo y del mundo. Cuando el diablo te haga creer que tú ya estás derrotado, dile, yo he vencido a través de la sangre del Cordero. Amén. Y si tú has caído en esta mañana, mírame, levántate. Amén. Si tú crees que ya yo he sido derrotado, vivo como un derrotado, no tengo deseo de servir a Dios, no tengo deseo de seguirle a Él, no tengo deseo de nada en la vida espiritual. A mí no me gusta cantar, no me gusta escuchar predicación, ni me gusta ir a la iglesia. Se me ha ido el deseo. Levántate otra vez. Porque nuestro Dios es el Dios que no da 2, 3 oportunidades. Él nos da todas las oportunidades que nosotros necesitamos. El diablo nos hace pensar y nos hace creer, ya tú no tienes esperanza. Ya contigo todo se perdió. Tú has tratado una y otra vez de levantarte y una y otra vez de encontrarte con tu Dios. Ya no hay esperanza, ya quédate así. Es una mentira del diablo. Eso es lo que él quiere que nosotros creamos. No. Padres, ustedes son fuertes. Jóvenes, ustedes son fuertes. Porque ustedes han vencido al maligno. Hermano, le hemos vencido. No en nuestras propias fuerzas. Hemos vencido en la fuerza del Señor. Confiar, porque yo, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Levántate en esta mañana. Trata de ser un creyente espiritual. Trata de ser un creyente fuerte en el Señor. Fortalécete en el Señor. Confía en Él. Confía en sus palabras, en sus promesas. Permanece en Él. Y tú verás como Dios te va a levantar. Amén. Y te va a usar otra vez. Dios nos dé gracia para ser vencedores. Me preocupan tantos cristianos, mire, después de haber conocido al Señor, su gracia, su misericordia, su salvación, su protección, su fidelidad, su suficiencia, su provisión. Me preocupa cómo los cristianos están viviendo hoy lejos de Dios. Y cómo estamos enredados en el mundo y los afanes de las cosas del mundo. Y se ha ido, hermano, mire, se ha ido el deseo de servir a Dios, la dulzura de servir al Señor, la gracia de nosotros servir a nuestro Señor, la gratitud de servir
a nuestro Señor. La dulzura de conocerle y de tener comunión con Él se nos ha ido, y es por eso que volvemos atrás y somos derrotados por el enemigo. Levántate, amén. Empieza a caminar con tu Dios. Empieza a agarrar la palabra de Dios todos los días, leer 1 y 2 capítulos, hasta que nazca en ti el deseo de volver a caminar con Dios y amar a Dios otra vez. Haz que nazca en eso. Haz que nazca eso en ti. Deja que la llama del Espíritu Santo otra vez, que está apagado, vuelva otra vez a quemar tu ser interior, tu alma, y permite que el deseo de Dios llegue a ti otra vez, para que tú le busques voluntariamente y de todo corazón. Amén. Escúchame en esta mañana, no te dejes derrotar por el enemigo, porque este mundo es pasajero. Por eso que dijo Juan, después que le dice a los padres y a los hijitos, ¿qué le dice en el versículo número 16 y 17? Porque no améis al mundo ni las cosas del mundo. Eso es lo que sigue. Después que habla de los vencedores, eso es lo que sigue. Yo le escribo a vosotros, padres, ustedes, porque ustedes han vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces nos olvidamos, hermanos, que no somos de aquí. Nos vamos para el cielo. Y tú ves todos esos que están en el cielo, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 2, capítulo 9, dice la Biblia, ustedes han llegado aquí porque ustedes le han vencido, ustedes han vencido al diablo y lo han vencido a través de la sangre, ¿qué? A través de la sangre del Cordero. Si una vez tú fuiste salvo, Dios te perdonó, y tú tienes todo en tus manos para ser un vencedor. Porque cuando fuiste salvo, tú le venciste a través de la sangre del Cordero. Porque aquel victorioso es aquel que es nacido de Dios. Y el que nace de Dios es aquel que cree en Cristo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, ¿ok? Nuestra fe. Dios nos ayude en esta mañana y nos dé gracia. No solamente para ser victoriosos, sino para vivir en este mundo como que en verdad somos victoriosos. El diablo quiere hacernos creer que no hemos vencido. Y muchas veces vivimos una vida sin alegría, sin motivación, sin una meta de vivir realmente y hacer algo para Dios. Vivimos tan turbados, tan atribulados, vivimos tan acongojados, vivimos tan tristes. ¿Por qué, hermano? No debemos de vivir así. Somos victoriosos. Vamos a vivir como que también somos victoriosos. Señor, gracias por tu palabra.